Hola, estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam, Shamati, el artículo 184, la diferencia entre la fe y la mente. El material de estudio aparece en la página de Sliva Tová y Arbut y se pueden hacer preguntas en vivo a través de las páginas. Dale, Dudi. Leamos. Shamati 184. La diferencia entre la fe y la mente. La diferencia entre la fe y la mente. La fe posee una ventaja porque afecta al cuerpo más que la mente por estar más próxima al cuerpo. La fe es Malhut y el cuerpo se relaciona con Malhut. Por eso le afecta. En cambio, la mente se atribuye a las primeras 9 sefirot y no puede influir tanto el cuerpo. Aún así, la mente posee una ventaja por considerarla espiritual en comparación con la fe que se atribuye al cuerpo. Existe la siguiente regla en la espiritualidad. No hay ausencia en la espiritualidad y cada céntimo se va acumulando hasta formar una gran cantidad. Pero la fe es considerada corporalidad, que se denomina separación. No existe adición en la corporalidad. Lo que pasó desaparece. Lo que sucedió en el pasado no se une al presente ni al futuro. Por lo tanto, aunque la fe en algo lo afecta a uno durante alguna acción en un 100% más que el efecto de la mente, esto funciona solo por un tiempo. Sin embargo, la mente, aunque sea efectiva, solamente en un 1%, aún así, ese porcentaje permanece constante y existente. Por esta razón, después de 100 veces, termina siendo añadido a la medida que la fe puede realizar de una sola vez. De todos modos, cuando uno trabaja con fe 100 veces, permanecerá en el mismo estado. Pero con respecto a la mente, esto permanecerá en él de manera constante y perpetua. Es similar a cuando estudiamos algo intelectual. Aunque lo olvidemos, los registros permanecen en la mente. Esto significa que cuanto más conocimiento uno adquiera, así se desarrollará su mente. En cambio, con las cuestiones corporales que se extienden en el tiempo y el espacio, que el lugar que está al este estará al oeste, ni estará a la hora pasada en la hora presente. Pero en la espiritualidad, todo puede coexistir simultáneamente. Creo que conviene que lo leamos de nuevo. Shamati 184, la diferencia entre la fe y la mente. La diferencia entre la fe y la mente. La fe posee una ventaja porque afecta al cuerpo más que la mente, por estar más próxima al cuerpo. La fe es Malhut y el cuerpo se relaciona con Malhut. Por eso le afecta. En cambio, la mente se atribuye
a las primeras 9 sefirot y no puede influenciar tanto al cuerpo. Aún así, la mente posee una ventaja por considerársela espiritual en comparación con la fe que se atribuye al cuerpo. Existe la siguiente regla en la espiritualidad. No hay ausencia en la espiritualidad y cada céntimo se va acumulando hasta formar una gran cantidad. Pero la fe es considerada corporalidad, que se denomina separación. No existe adición en la corporalidad y lo que pasó desaparece. Lo que sucedió en el pasado no se une al presente ni al futuro. Por lo tanto, aunque la fe en algo lo afecte a uno durante alguna acción en un 100% más que el efecto de la mente, esto funciona solo por un tiempo. Sin embargo, la mente, aunque sea efectiva solamente en un 1%, aún así, ese porcentaje permanece constante y existente. Por esta razón, después de 100 veces termina siendo añadido a la misma medida que la fe pudo realizar de una sola vez. De todos modos, cuando uno trabaja con fe, 100 veces permanecerá en el mismo estado, pero con respecto a la mente, esta permanecerá en él de manera constante y perpetua. Es similar cuando estudiamos algo intelectual. Aunque lo olvidemos, los registros permanecen en la mente. Esto significa que cuanto más conocimiento uno adquiera, así se desarrollará su mente. En cambio, con las cuestiones corporales que se extienden en el tiempo y el espacio, que un lugar que está al este jamás estará al oeste, ni estará la hora pasada en la hora presente, pero en la espiritualidad todo puede coexistir simultáneamente. Comencemos de Mujeres de Kiev 7. Buen día, Rab. Yo pensé que la fe, yo me confundí. Aquí está escrito que la fe está relacionado con Malhut, está relacionado con lo corporal y que se llama separación. ¿Puede explicarlo, Rab? Emuná, fe es la cualidad de Malhut. ¿Qué más puedo añadir acá? Por arriba de Malhut es la mente. Y por eso también está escrito. Está relacionado con las 9 sefirot primera y por eso nuestra mente no puede influir tanto sobre nosotros. Pero el tema es que que esto nos ayude donde no tenemos fe.
А вот вера выше знания, вера ниже знания, вера в знание, это вот о чем? Это как-то связано сейчас? La fe por sobre la razón, por debajo de la razón, dentro de la razón, ¿está relacionado con que la fe es Malhut? Rav, sí. Это связано со знание, это сехель, разум. Мы должны руководствоваться и тем, и другим. El conocimiento está en la mente y debemos manejar tanto la fe como en la mente. Такая у нас и путаница между верой и разумом. Por eso tenemos esa confusión entre la fe y la mente, que no sabemos cómo trabajar con esto. Пяти тейша. יש לי את אותה שאלה ולא הבנתי עדיין. הוא אומר במאמר. No entendí aún que dice que la fe es Malhut y que la mente es espiritual. ¿De qué? Como que me confundí, pensé que era al contrario. ¿De qué fe y de qué mente se trata? Rab, se trata de la mente de la persona y de la fe que la persona puede desarrollar. Leámoslo de nuevo. La diferencia entre la fe y la mente. La fe posee una ventaja porque afecta al cuerpo más que la mente, por estar más próxima al cuerpo. ¿Por qué? Porque la fe es Malhut y el cuerpo se relaciona con Malhut. Por eso le afecta. De nuevo, hay una ventaja en la fe porque afecta al cuerpo más que la mente, por estar más próxima al cuerpo, porque la fe es Malhut y el cuerpo se relaciona con Malhut. Por eso le afecta. En cambio, la mente se atribuye a las primeras 9 sefirot y no puede influenciar tanto al cuerpo. Aún así, la mente posee una ventaja por considerársela espiritual en comparación con la fe que se atribuye al cuerpo. Existe en la espiritualidad una regla, que no hay ausencia en la espiritualidad y cada céntimo se va acumulando hasta formar una gran cuenta. Pero la fe es considerada corporalidad. Que se denomina separación. No existe adición en la corporalidad. Y lo que pasó desaparece. Lo que sucedió en el pasado se pierde. Lo que sucedió en el pasado no se une al presente ni al futuro. Por lo tanto, aunque la fe en algo lo afecte a uno durante alguna acción, en un 100%, más que el efecto de la mente, esto funciona solo por un tiempo. Sin embargo, lo que se llama la fe después desaparece, pero la mente, aunque sea efectiva solamente en un 1%, aún así, ese porcentaje permanece constante y existente. Por esta razón, en 100 veces se une a la misma medida donde la fe pudo realizar de una sola vez, pero de todos modos, cuando uno trabaja con fe 100 veces, permanecerá en el mismo estado, pero
Con respecto a la mente, esta permanecerá de manera constante y perpetua. Yo entiendo, dice Rab, que no está tan claro, que no tenemos esto en las emociones. No sentimos estas cosas claras. Y por eso vamos a tener que esperar hasta que lleguen y sean captadas dentro de nuestra mente y emoción. Yo voy a terminar el artículo. Es similar cuando estudiamos algo intelectual. Aunque lo olvidemos, los registros permanecen en la mente. Esto significa que cuanto más conocimientos uno adquiera, así se desarrollará su mente. En cambio, con las cuestiones corporales que se extienden en el tiempo y el espacio, que un lugar que está al este jamás estará al oeste, es decir, que se quedan en la vida, ni estará la hora pasada en la hora presente, pero en la espiritualidad todo puede coexistir simultáneamente. Bien. Veamos qué quieren las mujeres primero. Yo veo que hay muchas mujeres en relación a hombres. Mujeres de Almata. Здравствуйте, Рав, товарищи. Рав, вот иногда мы читаем статью. Shalom Rav, amigos. A veces leemos el artículo y nos queda una impresión. No entendemos esto en la mente, pero en la emoción sentimos que estamos de acuerdo. Ese es un centavo y otro centavo se va sumando en una gran cuenta. Rav, sí. Mujeres de Kiev. Спасибо, Рав. Вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что вера, ее или есть, Si entiendo correctamente, и у нее нет накопительного o que hay fe o que no la hay, y no hay una adición en esto. Rab, no, también la fe puede agrandarse. Ya hablaremos sobre esto. Тогда вот можно спросить еще, вот накопительное свойство ¿Puedo разума hacer otra pregunta? влияет на веру? Y cuando la mente se puede añadir, se puede aumentar, ¿eso añade en la fe? Rab, no, son dos cualidades separadas en la persona. Mujeres de Kafkas, 1. Здравствуйте, вот скажите, я правильно понимаю, что вот на данной ступени я не могу... Si entiendo correctamente que en este grado presente no puedo de alguna manera aclarar mi estado. Siento, yo puedo entenderlo solamente desde el corazón y puedo aclarar el estado anterior. Rav, sí. Esto es parecido a la manera en que podemos entender un niño y él aún no se puede entender. Pregunta, entonces, la elevación, cuando hablamos por sobre la razón, ¿es que de alguna manera uno entiende la emoción, el próximo grado? ¿Qué quiere decir fe por sobre la razón? Bajo la influencia de la luz espiritual, ocurre en ustedes el desarrollo del Kli espiritual y de esta manera ustedes comienzan a entender, a conocer cualidades más superiores, una materia más elevada. Pregunta, es decir, el desarrollo ocurre al mismo tiempo, fe y mente. Mujeres de Italia. Thank you, Rav. A friend is asking, Gracias, Rab. Una amiga pregunta,
cómo la fe nuestra se transforma en mente. Rav, no, no ocurre. La fe es la fe, la mente es la mente, y en cada uno de ellos hay, digamos, hay una adición en la fe que actúa sobre el cuerpo más que la mente, pero la mente está relacionada con las primeras 9, que puedes sumarlas y trabajar con ellas. Y a pesar que no puede actuar tanto sobre el cuerpo, pero junto con esto hay una ventaja en la mente que es espiritual en relación a la fe, que está relacionado con el cuerpo. En la espiritualidad hay una norma, que no hay ausencia en la espiritualidad y se une, hay una acumulación. Turquía 2. Rav querido, ¿cómo pasamos de nuestra fe en el Rav y la fe en el amigo a la fe en el Creador? ¿Y cómo haremos esto aquí en este mundo donde vivimos? Rav, cuando queremos llegar a la fe en el Rav, en el amigo, en el Creador, es como una carencia, una plegaria, y con esto activamos la luz superior y nos pasa en esos, nos lleva en esos mismos grados. Pregunta. Pregunta, ¿cómo puede elevar esta plegaria cada día? Rav, ¿cómo puede elevarse día a día en la fe? Dice Rav, si está adherido al estudio y a los amigos. Entonces, a través de ellos, se eleva a sí mismo a un grado más elevado. Por eso está escrito, o Hebruta o Metuta, o en el grupo, o el grupo, la sociedad, o la muerte. Solo no puede hacer esto. Mujeres de Mac 113. Здравствуйте, учитель. У меня такой вопрос. Если мы поможем Shalom, maestro. материально раз, то это не заменит действие. Si ayudamos a la persona en lo físico, en la corporalidad, 100 veces no va a cambiar una acción de un acto espiritual. No, porque no es en el grado donde ayudamos, no están en esas cualidades, deseos. Por eso no puede cambiarse. Mujeres de España. Buenos días, maestro. Son dos preguntas que tienen que ver con una misma. Sería, ¿cuál es la diferencia entre fe y espiritualidad? Y si la fe es el puente que nos lleva a la espiritualidad. Cierto. Cierto. Lo correcto, gracias. Mujeres de Mac 25. Gracias, querido Rav. ¿Cuándo tenemos que dirigirnos a la fe y cuándo a la mente? ¿Cómo saber? ¿Cómo decidir? Eso se entiende. Cada quien puede decir
si con qué está trabajando ahora, si trabaja con la fe o con la mente. Вера это Малхут, а знание это La fe es Malhut сферот до Малхут. y la mente son las primeras 9 antes de Malhut. Por eso la persona puede entender con qué trabaja. Pregunta, ¿es posible afinar un poco más cuándo tenemos que trabajar en fe y cuándo usar la mente? Rab, hay que usar tanto uno como el otro. Depende de en qué sientes tu necesidad, esa presión interna en relación a eso. Pregunta, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Si usted puede, digamos, se puede pensar que la mente es una vasija muy lenta para el avance espiritual o no es una vasija. ¿Por qué no? Definitivamente puedes trabajar a veces con la mente, a veces con la fe, investigarte a ti misma, al grupo. ¿Por qué no? У нас же все-таки чувственное постижение духовного, а разум, кажется, это очень... Digamos, nuestro alcance es emocional y la mente es como muy seca. No. Estás confundiendo con lo que tú te encuentras día a día en nuestro campo visual. Pero no es así. Mujeres de Tbilisi. Shalom Rav, Shalom Kli Mundial. Diga, por favor, ¿hay posibilidad de elevarse a la fe sin la mente? Rav, es posible. ¿Qué quiere decir sin mente? Sin mente no va a funcionar, vas a perder eso. No puedes atar esto bajo un candado para no ser usado. Pregunta, ¿qué es lo que tiene que descubrirse en la mente para poder estar en fe? 9 первых сферот. La mente son las primeras 9 sefirot que te descubren la estructura espiritual. Y la fe ya es Malhut. Que te da la posibilidad de sentir. Pregunta, es decir, necesitamos recibir las 9 sefirot en nuestras vasijas si ya están corregidas. Rav, sí. Pregunta, ¿y por el hecho de que recibimos esto corregimos? Rav, sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Si la mente es más elevado que Malhut, se trata de fe por debajo de la razón, y si usamos la mente se puede llegar a la fe por sobre la razón. Rav, Malhut, que usa la mente, puede llegar a la fe por sobre la razón. Porque ustedes van a ver cómo todo va a llegar. Cuando ustedes comiencen a trabajar con eso, nos confundimos entre lo que conocemos de este mundo y lo que hay en el mundo espiritual. Не устанавливается внутри никак.
Aún esto no se forma en nosotros dentro de ninguna forma. Shamati 206, la diferencia entre la fe y la mente. La diferencia entre la fe y la mente. ¿Cuál es el propósito de la fe que actúa sobre el cuerpo más que la mente? Y esto es así porque es más cercana al cuerpo, porque la fe es Malhut. Y el cuerpo se relaciona con Malhut. Por eso le afecta. Estamos leyendo de nuevo el Shamati, el mismo. En cambio, la mente se atribuye a las primeras 9 sefirot y no puede influenciar tanto el cuerpo. Aún así, la mente posee una ventaja por considerársela espiritual en comparación con la fe que se atribuye al cuerpo. Existe la siguiente regla en la espiritualidad. No hay ausencia en la espiritualidad y cada céntimo se va acumulando hasta formar una gran cantidad. Pero la fe es considerada corporalidad, que se denomina separación. No existe adición en la corporalidad y lo que pasó desaparece. Lo que sucedió en el pasado no se une al presente ni al futuro. Por lo tanto, aunque la fe en algo lo afecte a uno durante alguna acción en un 100%, más que el efecto de la mente, esto funciona solo por un tiempo. Sin embargo, la mente, aunque sea efectiva solamente en un 1%, aún así, ese porcentaje permanece constante y existente. Por esta razón, después de 100 veces termina siendo añadido a la medida que la fe pudo realizar de una sola vez. De todos modos, cuando uno trabaja con fe 100 veces, permanecerá en el mismo estado. Pero con respecto a la mente, esta permanecerá en él de manera constante y perpetua. Es similar a cuando estudiamos algo intelectual. Aunque lo olvidemos, los registros permanecen en la mente. Esto significa que cuanto más conocimiento uno adquiera, así se desarrollará su mente. En cambio, con las cuestiones corporales que se extienden en el tiempo y el espacio, que un lugar que está al este jamás estará al oeste, ni estará la hora pasada en la hora presente. Pero en la espiritualidad todo puede coexistir simultáneamente. Ravsi, podemos incluso ahora estar en todos los tiempos, en todos los estados, en todos los lugares, y en esto no hay ningún problema. Mujeres de Mac 41. Rav querido, tenemos una pregunta. Cuando no entendí lo que dijo, algo agranda, todo influye uno al otro, dice Rav. No en el sentido, digamos, de 10 kilos que es igual, 10 kilos de una cosa que es igual a 10 kilos de otra, pero influye. La influencia existe de una forma muy clara. Mujeres de Mac 88.
Здравствуйте, дорогой Раф и товарищи. Скажите, пожалуйста, Раф, вот в тексте говорится про близость. Diga, por favor, en el texto está escrito que la fe es cercana al cuerpo. ¿De qué cercanía se habla? Es posible decir que cuando siento algún tipo de elevación, entonces mi corazón se despierta. ¿Es posible relacionar esto así? Es posible, de forma parcial, es posible relacionarlo así. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el conocimiento? Conocimiento es la acumulación de información y la mente es la capacidad del cerebro de procesar la información que se recibe y transformarla y construir de esto algún tipo de sistema y después usar esto. Mujeres de Mac 26. Rav, querido, en el artículo hay una parte, digamos que la fe es tomada como corporalidad y es llamado la cualidad de separación. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la fe considerada corporal? Rav, eso es lo que nosotros usamos en el día a día, la fe que no es espiritual. La fe espiritual, eso ya es el dominio en el mundo superior, en los grados. Pregunta, ¿usted se refiere a algún tipo de sensación, intuición que hay en nosotros, en nuestra naturaleza corporal, que también los animales sienten? Rav, sí es posible decir que es así, sí, con la intención de la fe corporal y no espiritual. Pregunta, ¿y esto se transforma después en espiritual? Digamos, es cuando se une la mente, cuando se conectan, solamente entonces se transforma en una cualidad espiritual. Rav, sí. ¿Qué es la mente? ¿Dónde se encuentra? ¿Y por qué lo usamos? Digamos, ¿qué es la mente? ¿De dónde viene la mente? ¿De dónde llega? Rav, la mente es nuestro cerebro, pero la intención es la mente espiritual. Es decir, esa misma parte interna de nuestra conciencia que, ¿cómo decirlo en ruso? Esa misma parte interna de nuestra conciencia que podemos manejar, dominar. A eso llamamos la mente o razón. Pregunta, ¿estamos conectados con la mente, con el Creador? De nuevo, pregunta, nosotros con la mente nos conectamos con el Creador. A través de la mente tenemos la conexión con el Creador. Rav, sí, tratamos de hacer eso, entonces sí lo vamos a conseguir. Pero lo que quiero añadir es que, a pesar de todo, todos esos intentos que recibimos crean, digamos, que tratamos de esforzarnos, de elevarnos al Creador, a pesar de todo, se nos dan, si no es ahora, después, para conseguir resultados positivos. Pregunta, ¿por qué ocurre
que hay una gran alegría cuando llega un entendimiento y uno dice, wow, entendí. ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué? Digamos, si uno se acerca con los amigos, es como, es algo diferente entre la fe y la mente. Rav, sí, es una gran diferencia, porque queremos entender. Nuestro ego quiere entender qué ocurre con nosotros. Y por eso chocamos con esto. Pregunta. Здравствуйте, мировой Клей. Здравствуйте, дорогой Рав. Shalom, Kli, querido Rav. La mente y la fe. ¿Cómo es posible equilibrarlos entre sí? ¿Cómo es correcto? Rav. Es muy complejo equilibrar entre ambos de una forma correcta. Se puede hacer a través de escuchar muchos artículos y textos. Yo no aconsejaría hacer esto ahora. Te vas a confundir. Pregunta. Primero, digamos, pensamos con la mente y después viene la fe. Por eso quería preguntar. Rab, no. Ya llegaremos a eso. Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Onlu'da üst 9 ile çalışmak dediğiniz şey tam olarak nedir? Teşekkürler. ¿Qué es exactamente el trabajo con las 9 primeras en la decena? Rav, el trabajo con las 9 primeras en la decena es el trabajo con nuestras cualidades. Con nuestras cualidades. Mujeres de Mach 51. Una pregunta de la decena. En el camino de la fe nos elevamos a una nueva razón y de un grado bajo, digamos, hay dos ideas contrarias una a la otra. Y resulta que debemos unir lo que ya sabemos y con la fe elevarnos a algo nuevo. Y la pregunta es en la decena de la conexión entre nosotros, ¿cómo usar estas cualidades? Rav, en la decena no podemos usar esto. Lo único que hacemos es conectarnos. Y en realidad no tomamos en cuenta nuestra razón, nuestro conocimiento para poder construir la fe entre nosotros. Pregunta. Woman Mach 24. Дорогой Раф, здравствуйте, спасибо большое. Просто вумен, поэтому не сразу понял. Подготовили подруги из 5-й московской группы хорошую почву для вопроса. Вопрос такой, вот сегодняшняя статья, она вызвала смятение, потому что противоречит всему, что знал до сих пор. Creo una confusión porque cada frase es en oposición a la frase anterior de lo que yo sé. Hay una sensación de que uno se hunde dentro de esta información espiritual. ¿Qué hacer? ¿Adherirnos simplemente a la decena como un útero y tratar de aclarar esto o buscar lugar en la decena para poder entender? Rav. Como principio es bueno tanto uno como el otro, solamente no confundir o mezclar todo junto para que no se haga una gran confusión. Yo creo que como inicio vale la pena aclarar muy bien el texto para que se descubra en ti algún tipo de asociación interna
una reacción interna al texto y después de que el texto ya penetre dentro, digiéranlo bien, tráguenlo y después podrán ya aclararlo en el próximo grado. Y si uno no puede recibir el texto, digamos que te produce un rechazo, no es algo bueno. Es cierto que produce un rechazo, pero debemos, a pesar de todo, tragarlo, masticarlo bien y tragarlo. Porque si no, no vas a avanzar. También hay textos que son obligados de pasar sobre nosotros de una forma dura. Yo te entiendo, pero no hay dónde escapar de esto. Sibir. Pregunta de Siberia. Вот вы сказали, что эгоизм желает понимать, что происходит с нами, y мы на этом застреваем. Usted dijo que el ego quiere entender qué pasa con nosotros y chocamos con esto, pero también, por otra parte, escuchamos que hay que aclarar el estado determinado con una plegaria. ¿Cómo aclarar para que no nos atoremos y que sea suficiente para elevar la plegaria? Aclárenlo. No se preocupen por confundirse o cómo decirlo, que eso los vaya a votar o que caigan más bajo. No, aclárenlo. Ну вот у нас молитву составляем, у нас на это есть там 10 минут после урока. Digamos, después de la clase tenemos 10 minutos para construir la plegaria, la hacemos una petición durante todo el día. Si no alcanzamos a aclarar esto, cada quien debe hacerlo de una forma particular o le dedicamos tiempo. Rav, cada quien puede hacerlo de forma particular, cada quien puede hacerlo por sí mismo y después comparar esto, tienen tiempo, pero lo principal es que cada quien trate de forma personal hacer esto. Pregunta de Brasil. Mujeres de Brasil. A fé é Malhut porque está ligada ao desejo de receber e a mente se relaciona às 9 Sefirot porque compreende a unidade? Nossa mente é ativada através da doação? Obrigada, bom dia. A lo mejor alguien puede traducirlo al español o al inglés ahí en voz alta en el grupo, porque no se entendió ¿Alguien lo puede traducir de la sala al inglés o al español? Porque no se entendió la pregunta. No. ¿Alguna o alguien Mira, ahí hay una chica. La fe en Malhut está relacionada con el deseo de recibir. No lo sé cómo responder, pero todo viene del deseo de recibir. Todo está hecho sobre el deseo de recibir. Por eso no sé qué es lo que ella quiere preguntar. A lo mejor puede hacer de nuevo la pregunta. Si nuestra mente es activada a través del deseo de otorgar, nuestra mente está activada a través del deseo, el deseo de recibir, el deseo de otorgar, pero sí, es activado. Porque está escrito que la mente está relacionada con las 9 primeras, dice Gil, así esto está nuestra mente está influenciado por la cualidad de otorgamiento. Rav, la mente nuestra está influenciada solamente por la recepción. Por ahora así es.
La pregunta de ella es ¿por qué está escrito que las mentes son las 9 primeras? Hadera Van. Pregunta de Hedera. Tuve la misma pregunta en realidad, porque desde un inicio no está claro, ya de la primera frase no está claro sobre qué deseos, porque siempre separamos de una forma absoluta. Esto es espiritualidad, esto es corporalidad. Aquí está todo mezclado y esto produce muchas preguntas. Dice que la fe es el cuerpo y es corporal. Y es Malhut. No está claro de qué se habla. Rav, tienes razón, sí. Yo con esto realmente estoy contigo. Bueno, a pesar de todo, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Mujeres de Moscú. Здравствуйте. В русском ашпа переводится как вера, и иммуна переводится как вера. Как нам различить? En ruso, otorgamiento y fe están traducidos, no terminó. Otorgamiento está usando términos en ruso y no hay traducción. Вы можете задавать такие вопросы, я буду очень рад их осветить. Ustedes pueden hacer ese tipo de preguntas. Emuná es fe y otorgamiento es otorgamiento. Mujeres de inglés 1. Yes, hello, dear Rav. Hello, great Kli. Buen día, querido Rav, querido Kli. This is definitely perplexing. We've been guided to use Es muy desafiante. and our faith. And now we're Usar nuestros deseos y nuestra fe. emphasis on the intellect. So does this mean that Y ahora ponemos el énfasis de la mente, del intelecto. and it's time to approach the Creator with the spiritual intellect? Eso quiere decir que nosotros nos acercamos y llegó el tiempo de dirigirnos al Creador con nuestro intelecto espiritual. ¿Puedes volver de nuevo a la pregunta? Ella dice que el artículo es desafiante porque hasta ahora todos usamos, digamos, nuestros deseos, la fe por sobre la razón, y aquí hay como una énfasis en la mente, en el intelecto. Y ella pregunta que si eso quiere decir que nos acercamos en algo a la espiritualidad, porque a lo mejor podemos a través del intelecto espiritual dirigirnos ya a la espiritualidad, al Creador. Rav, sí, nos acercamos. Tiene razón. Comenzamos poco a poco a trabajar con discernimientos espirituales más claros. Toda. טוב, מי יש לנו עוד? אולי בכל זאת. איתה. Italia. Querido Rav, it depends on the mind. Thank you. si la fe es sensación y no depende de nuestra mente, Rab, la fe es emoción y sentir y depende de nuestra mente. Pregunta de Tbilisi. Здравствуйте, дорогой Рав, мировой Кли, дорогой Рав. Беспокоит меня вот эта путаница, которая в мировой Кли попала. Me preocupa la confusión del CLI mundial, el cual el CLI entró. Aquí se habla de fe por debajo de la razón y la fe por sobre la razón es ese otorgamiento y amor. Y acá en el artículo están hablando de fe por debajo de la razón. ¿Es correcto para poder aclarar? Rab.
Tenemos que aclarar todo esto. Aún hay que aclarar todo esto. Woman Haifa 1. Mujeres de Haifa 1. Спасибо. Добрый день всем. Рав, скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что Es posible decir que la fe se relaciona aquí con lo corporalidad y la mente con la espiritualidad, porque en la mente es posible adicionar y en la fe no? ¿Es correcto? Rav, sí, también en esto. Pregunta. ¿Puede hacer otra pregunta? Sí. ¿Qué es posible tomar de este artículo para continuar con el trabajo? Como usted dijo, digerir y tragar. Rav, yo aconsejaría no poner este artículo tan lejos, volver a esto una vez a la semana y van a ver hasta cuánto este artículo va a ser aceptado por ustedes de una forma diferente. De forma que esa es una gran pregunta, la diferencia entre la mente y la fe. Es una pregunta sobre muchos grados, arriba y abajo, durante toda la escalera espiritual. Entonces es preferible que poco a poco digeramos esto, a pesar de que digamos, dentro de nuestro, cuando queremos de alguna forma entender esto, como que se hincha en nosotros. Poco a poco vamos a ir conociendo esto. ¿Quién no preguntó? Mujeres de latín. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Disculpe con la pregunta. ¿Cómo influye Gar en Malhut si este se le considera mente, según lo que entendí ahora? איך משפיע גר במלכות אם זה נחשב לשכל, לפי מה שהבנתי עד כה? Malhut tiene que crecer en otorgamiento, en la influencia hacia Gar. French. Mujeres de Francia. Bonjour, Rav. Buen día, Rav. A los amigos. La pregunta es, ¿qué hacer con el egoísmo que quiere entender lo que nos pasa? ¿Hay que cubrirlo en fe por sobre la razón o de dentro de la razón? ¿Qué hacer con eso? Nunca lo puedo entender. Gracias. Rav, no podemos luchar con nuestro ego. Él es más fuerte que nosotros. Es la naturaleza de toda la realidad. Y por eso no tratamos incluso de vencerlo. Pero lo que sí אנחנו רוצים לתפוס אותו. Queremos agarrarlo y ver dónde están sus límites, que incluso si no podemos, si no podemos limitarlo, pero junto con esto sí podemos
agarrar de todas las partes y ver que esto es ahí se encuentra y no en otro lugar. Eso es lo importante por ahora en nuestro trabajo con el ego. Que estén muy bien. Nos encontraremos mañana y continuemos. Todo lo mejor. Dudi, gracias Rav, gracias a los amigos y amigas. Y nuestra transmisión para hoy, lunes a las 5:30, lectura de las 10 Sefirot, 7:30, lectura del Zohar. Terminamos con una canción. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love, it's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point and to this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. One body and one voice for everybody. We're one people with one body and one voice for everybody. Spreading the unity within. We are all like little drops of water streaming into one whole, and we are all brave spiritual warriors racing towards